Vamos a comenzar nuestro momento de alabanza y adoración. Menguar, tu nombre levantar, que tu amor sature todo en nuestra ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Más
el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás, y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor, y por el amor que nos entregaste, te mandamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La
quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, digo siempre voy a estar. Oh, mi Salvador, por siempre no temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti, el día que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, esperanza solo en ti está. Al débil fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás, tú me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti, el día que no tenga fuerzas, será Jesús, mi fortaleza, esperanza solo en ti, esperanza solo en ti, esperanza solo en ti está. No temeré, tú estás conmigo, no fallarás, en ti confío, esperanza solo en ti, esperanza solo en ti, esperanza solo en ti está. Jesús cuando nos enseñó a orar, dijo que la primera palabra que debíamos decir cuando comenzamos a orar es Padre. Y Él tenía mucho interés en que nosotros conociéramos a Dios como el Padre nuestro que está en los cielos. Y esta mañana yo traigo una palabra para los padres.
Y a propósito de esto, pues felicitarlos, desearles la gracia del Señor y la sabiduría para esa labor que realizamos como padres. Pero también le va a servir a los abuelos que están repitiendo el ciclo ahora con nietos. Igual le va a servir a las madres porque lo son, y todos los consejos dados en esta mañana les van a servir a ustedes. Pero tengo mucho interés en los jóvenes que no tienen hijos, pero que si Dios les ayuda, los tendrán en su oportunidad, y me sentiré muy contento de pensar que cuando llegue el momento de que ustedes tengan sus hijos, la iglesia les habrá ya equipado con herramientas, con consejos, y con uno que quede guardado en el corazón. Habrá valido la pena cada una de las palabras de esta mañana. Padre, te damos gracias por ser tus hijos, por haber sido adoptados en la familia. Gracias por tu amor inclusivo, Señor. Gracias por amarnos, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. En esta mañana, Señor, nosotros queremos exaltarte a ti y reconocerte a ti como el Padre, el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y nosotros decimos, así ha sido siempre, Señor. Las buenas cosas han venido de ti para nuestra vida. Lo mejor que nos ha pasado ha venido de ti. Y esta mañana, Señor, estamos aquí buscando un don, un regalo. Oro por los padres en particular, Señor, por los varones, pidiéndote, Señor, que a través de esta palabra tú les fortalezcas en esta función, en este llamado, pero también, Señor, a través de esta palabra nos equipes con recursos espirituales, que podamos ser padres que dejan un legado y que bendicen. Háblanos al corazón y ministranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde el principio de la Biblia, hermanos, en el libro del Génesis, allá en el primer capítulo, hablando del primer hombre, el primer padre potencial que luego lo sería, dice la Biblia, y lo bendijo Dios. Y lo bendijo Dios. Y a este primer padre, que ya fue bendecido por Dios, Dios le dijo: fructificad y multiplicaos. No es lo mismo, hermanos, fructificar y multiplicar. Multiplicar es la repetición de algo, pero fructificar es el resultado, es el fruto de una labor. Entonces Dios le dice: cuando tú fructifiques, entonces sí multiplícate, porque si tú no fructificas es peligroso que te multipliques. Fructifiquen y multiplíquense, le dijo Dios a este primer padre, y llena la tierra. Pero cuando tengas a tus hijos, sojúzgalos. Después Dios volvió a hablar por el libro de Deuteronomio y dijo: honra a tu padre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre, así tus días serán prolongados, así te va a ir muy bien. La paternidad es un compromiso, hermanos varones, que se adquiere de por vida. Desde el momento en el que nosotros engendramos y se fue concebido, no hay marcha atrás. Ahí comenzó una vida. Así que tú, si estás esperando a un hijo por primera vez, no es que serás padre, eres padre. Hay una vida, hay un ser. No es que serás abuelo dentro de tiempo, eres abuelo, porque hay un nieto existente, real. Es una responsabilidad a la que no hay forma de renunciar. No hay ningún lugar, ninguna instancia a la que podamos ir para renunciar a este compromiso, y nos compete entonces crear
buenos ciudadanos. No solamente buenos ciudadanos aquí en la tierra, pero también buenos ciudadanos del cielo. Ese es el trabajo de un padre. Crear buenos ciudadanos de ambas dimensiones. Queremos que funcionen, que prosperen, que sirvan, que bendigan aquí en la tierra, pero también queremos que en el reino de los cielos mantengan su eficacia, su fructificación. Y en un mundo en el que nosotros vivimos, donde solamente se busca la propia realización, es decir, donde cada quien está pensando en cómo ayudará esto para su realización y cómo decidir para sus logros y para su realización, los padres, por el contrario de la propia realización, aunque no estamos en contra de eso, tenemos un deber, el deber de donarnos para otros. Sí, donarnos para otros. La paternidad, desde el punto de vista bíblico, hermanos, es de provisión integral. La paternidad bíblica no solamente habla de alguien que engendra, la paternidad bíblica no habla de solamente alguien que suple un alimento y un vestir. Se comienza siendo padre en lo biológico. A ese le llamamos padre, aquel que nos engendró, nuestros padres biológicos. Y quizá tu experiencia sea de un padre biológico, pero un padre, el que te adoptó, el que te crió, el que vio por ti, aquel con quien estás ligado en tu corazón. Y a lo largo de mi vida he escuchado muchas veces esa frase de un padre biológico, pero ausente, que no cuidó de ti, que no estuvo allí, que no hizo presencia. Pero cómo Dios bendijo a algunos con un padre, aquel que te amó y que estuvo a tu lado y te cuidó y se preocupó por ti. Si eres un padre que adoptó, si eres un padre que has hecho eso por alguien, Dios te bendiga y bendiga tu casa. Pero pudiera ser que solamente eres un padre biológico. Por ahí está un hijo, por ahí anda una hija. Te desligaste de tu corazón, de ella, de él. No has vuelto a preocuparte. Quizá esta mañana este llamado sea parte de algo que Dios quiere tratar contigo y llamarte a retomar algunas cosas y a recuperar algunas cosas. Se es padre comenzando con lo biológico, sí, pero también debemos ser padres espirituales. Nuestros hijos necesitan un padre espiritual. Y los padres somos llamados no solamente a hacer lo biológico, pero también espiritual. Pero también necesitamos ser padres intelectuales y enseñar a nuestros hijos a pensar, a razonar, a reconsiderar las cosas, a funcionar, a que desarrollen sus capacidades intelectuales. También debemos ser padres para ellos en lo moral y en lo ético, padres en lo social, pero también debemos ser padres en lo afectivo. Hay una área en la vida de nuestros hijos que nadie más debe llenarla, que somos llamados nosotros como padres a suplirla. Y podría seguir mencionando algunas otras áreas en las que también somos llamados a ser padres en esa paternidad bíblica de provisión integral. No solamente, hermanos, es haber engendrado, no solamente es haberlos alimentado, son partes de la paternidad integral bíblica, pero hay otras áreas. ¿Qué es un hijo? ¿Quién es un hijo? En primer lugar, hermanos, bíblicamente un hijo es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un milagro que no podemos entenderlo ni podemos explicarlo, pero de pronto tienes por primera vez en tus brazos a alguien que eres tú. Algo de ti surgió, se externó de ti y de pronto tienes un hijo en tus brazos. Es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Y la vida de nuestros hijos es un regalo que Dios nos ha dado, nos ha confiado, nos ha dado el privilegio, el alto honor. Y no quiero decir que aquellos a quienes Dios no les ha concedido tener hijos no tengan un regalo. Tienen regalos de parte de Dios, otros regalos de parte de Dios. Pero un hijo es un regalo de Dios
pero también es una responsabilidad que vino a nuestras vidas, escúchelo, por encargo de Dios. Así que es una posición irrenunciable, porque no solamente Dios me regaló a los hijos, pero Dios me responsabiliza de mis hijos. Y Proverbios capítulo 22 dice: instruye a ese regalo que Dios te ha dado en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí, hermanos, están condensadas los dos conceptos: un regalo y una responsabilidad. Y entonces la misma Biblia nos dice qué hacer con estos regalos que Él nos ha dado, y dice: instruye a tus hijos, instrúyelos hablando palabra, hablando consejos, pero instrúyelos modelando una vida que te están observando. Así que el primer campo misionero del cristiano son su familia. Esa es la primera área, hermanos. Y Dios en su palabra, siempre que daba una encomienda, hablaba de áreas que debían irse cubriendo progresivamente. Por ejemplo, dijo: me seréis testigos aquí en Jerusalén, porque aquí en Jerusalén todo el mundo los conoce a ustedes. Pero cuando sean testigos en Jerusalén, váyanse a Samaria, pásense a Judea y luego pásense hasta lo último de la tierra. Pero Dios hablaba de círculos concéntricos donde debíamos ir siendo influencia. Y el campo misionero, el primer campo misionero que tenemos los padres, es nuestra familia, nuestra casa. Así que preséntate a ti como un misionero, y cuando te pregunten: ¿y a dónde eres misionero?, tú puedes decir con toda confianza, bíblicamente hablando: soy misionero en mi casa. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Yo quiero que usted, hermano, se lleve grabado esto que mencioné al principio. No es lo mismo fructificar que multiplicar. Fructificar es dar fruto, y quienes dan fruto, gloria a Dios porque se multiplican. Pero luego habló Dios después con Noé, y dice la Biblia: bendijo Dios a Noé, diga conmigo, y a sus hijos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Yo estoy convencido, hermanos, que lo que está diciendo es literal, que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos. Pero también pudiera ser, hermanos, que Dios bendijo a Noé y era tal la bendición de Noé que la traspasó a sus hijos, y entonces literalmente, técnicamente, Dios estaba bendiciendo a sus hijos por la bendición que significaba Noé para sus vidas. Hay algunos de ustedes que han sido bendecidos por sus padres, porque Dios bendijo a sus padres, te bendijo a ti. La bendición reposada sobre tus padres te alcanzó a ti. La gracia que Dios mandó a tus padres te la mandó a ti. ¿Y por qué no? Algunas de esas bendiciones materiales que Dios les dio a tus padres han quedado en tus manos. Tus padres han abierto su corazón, te han bendecido. O tus padres murieron y desataron sobre tu vida una herencia. Bendijo Dios a Noé y bendijo a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Quiero que entiendas, padre de familia, en esta mañana, que debes anhelar con todo tu corazón la bendición de Dios sobre tu vida, porque eso implicará la bendición para tu casa, implicará la bendición para tus hijos. El Salmo 127, cuando habla de los hijos, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Así que, hermanos queridos, ser padres, cuando tú tienes a un hijo, eso significa que tienes la confianza de Dios, porque tener un hijo es tener la confianza de Dios. Dios te depositó en ti la confianza de cuidar, de amar y de enseñar a un hijo cómo crecer humana y espiritualmente. Es algo así de lo que se menciona de Jesús cuando está en su condición de hijo de María y de José. Y la Biblia dice que él crecía humanamente, porque dice que crecía en estatura, pero también dice que crecía en gracia para con Dios. Y María y José estaban atentos a la vida de su hijo para que él creciera en ambos sentidos.
Así que, hermanos amados, preocuparnos solamente porque ellos tengan todo lo que necesitan, por equiparlos para la vida, por ofrecerles las herramientas del estudio, por darles esa herencia, porque cuando tú les das a tus hijos una carrera, les diste una herencia, los capacitaste. Pero Dios nos ha concedido su confianza para que nosotros les ayudemos a crecer humana y espiritualmente. No todas las relaciones de padres e hijos son las mejores que hay en el mundo. Quisiéramos poder decir que toda relación padres e hijos son cercanas, son afectuosas, son íntimas. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, cierra con una sentencia bien grave. Son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Y dice Dios en su palabra que si el corazón de los padres no se vuelve al corazón de los hijos y el de los hijos hacia el corazón de los padres, el resultado de esa combinación, de ese amaciato, sería la maldición. Dijo Dios, si no hay reconciliación entre los corazones de unos y otros, voy a venir y voy a herir la tierra con maldición. Así que donde quiera que tú veas una familia donde los hijos están contra los padres o los padres contra los hijos, porque también ocurre, allí hay maldición. Dalo por hecho. Ese binomio siempre va a parir la maldición. Pero luego, hermanos, cuando llega el Nuevo Testamento, a mí me sorprende que cuando se menciona este pasaje, solamente dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero no dice el de los hijos hacia los padres. Y estaba leyendo hace tiempo eso, decía, ¿por qué Dios no dice en el Nuevo Testamento que también el corazón de los hijos debe volverse al de los padres? Y no es que Dios haya excluido esa responsabilidad, pero lo que ocurre, hermanos, es que cuando intencionalmente los padres volvemos nuestro corazón al corazón de los hijos, ellos nos van a responder también de esa manera. Así que no nos exime la Biblia de la responsabilidad que nosotros tenemos de buscar el acercamiento, la reconciliación. Pero, hermanos queridos, escúchenlo, solo Dios sintoniza los corazones de los hijos con los padres. ¿Habrá ayudas externas? Sí. ¿Habrá formas de ser auxiliados en eso? Sí. ¿Habrá profesionales en el área? Sí. Pero finalmente, hermanos queridos, solo Dios sintoniza los corazones de los hijos con el de los padres. Y Él manda a todos, sin excepción, a honrar a los padres. Pablo, cuando escribe a los colosenses, les dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Diga conmigo, en todo. Pero luego nos explica y nos motiva para hacerlo. Nos enseña el lado conveniente de hacerlo. Y dice, porque esto agrada al Señor. Yo sé, hermanos queridos, que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero estoy convencido que hay padres que son muy difíciles de honrar. En este fin de semana escuchaba a una persona diciendo, mi madre me arruinó el matrimonio, pastor. Mi madre casi arruina mi ministerio, pastor. Y empezar a describir y percibía el dolor en su corazón cuando él hablaba de la intencionalidad de su madre de afectarle en algunas cosas porque no estuvo de acuerdo con algunas decisiones primeras que él tomó. Sé que aunque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, parecería que la Biblia describe a esos padres afables, amorosos, bien intencionados, prudentes, que no se meten. Pero no. Cuando dice la Biblia, hermanos, honra a tu padre y a tu madre, Dios no está ajeno a la realidad de las personas, a la realidad del carácter, de la personalidad, de la maldad incluso que pueda haber en un padre o en una madre. Y sin embargo, hermanos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero luego dice el apóstol Pablo en Colosenses, porque esto agrada al Señor. Y aunque tengas algún padre o madre difícil de honrar, el mandamiento sigue siendo el mismo y no habrá ninguna modificación en la ley divina
por la excepción que tú crees que tus padres son. Honra a Dios, honrando a tus padres, porque esto le agrada. Nosotros entonces debemos enseñarles a nuestros hijos tres cosas, hermanos. Debemos enseñarles que nos honren en tres áreas, pero las mayores, la forma más efectiva, hermanos queridos, de enseñarles a nuestros hijos que nos honren en estas tres áreas es haciéndolo nosotros para con nuestros padres. Tu hijo como alumno volteará a verte como maestro. Y cuando eres tú como hijo que estás haciendo esto para con tus padres, entonces él estará aprendiendo lecciones imborrables en su mente. Cuando tú como padre honras a tus propios padres, les estarás enseñando a tus hijos a hacerlo para contigo mismo. Y de paso, se restauran o fortalecen las relaciones con tus padres. Y como consecuencia, se restauran o fortalecen las relaciones también con tus propios hijos. Honra a tus padres, padre de familia, con tus actos. Honra a tus padres con tus palabras. Y honra a tus padres con tu dinero. En Génesis capítulo 47 encontramos a un hijo. Él hizo todo lo que pudo por su padre. Hubo un tiempo en el que su padre hizo todo por él. Ahora encontramos a un hijo haciendo todo por su padre. Su padre se llama Jacob. Y este hijo, hermano, fue el puente para que Jacob, un hombre común, tuviera acceso a la presidencia de Egipto, a la persona más importante. Jamás Jacob en su vida se imaginó que un día estaría delante de Faraón. Y su hijo facilitó el que su padre tuviera esa experiencia. Ayer, hermanos, cuando estaba esperando en el avión para regresar, miré algo extraño porque una mamá entró con dos niños al avión. Yo ya estaba sentado y la mamá le dijo a la sobrecargo: ¿podrán los niños pasar a la cabina? Y la muchacha le dijo que sí. Y los introdujeron a la cabina donde están los pilotos y esos miles de botones y todo eso que está ahí, hermanos. Pero cuando los niños salieron, vi el rostro de ambos, era lo máximo. Venían sorprendidos, venían fascinados porque habían salido de la cabina, habían tenido la oportunidad de ver por esa ventana, por esos cristales que dan hacia el exterior, y quizá un sueño cumplido. Y a veces me he imaginado que así salió Jacob. Había estado ante Faraón. José le permitió, le provocó esa satisfacción tan grande de hablar con el primer hombre de una nación. Y Jacob bendijo a Faraón, bendijo al primer mandatario de la nación y salió de la presencia de Faraón. Pero luego dice la Biblia: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos. Fue el hijo el que ahora está preocupado por su papá. Lo hizo habitar a él, pero no solamente a él y a sus hermanos. Y usted sabe quiénes eran ellos. Y usted sabe lo que hicieron contra él. Y usted sabe cómo lo trataron. Hermanos, querían matarlo. Si no fuera por Rubén que interviene, lo hubieran matado. Pero ahora él hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Pero miren lo que hace este hijo por su padre. Lo puso en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Cuando hablamos de José, hermanos, como un tipo de Cristo, como un buen representante en el Antiguo Testamento de Cristo, es toda una realidad. Encontramos a José, quien es un buen tipo de Cristo, ahora aquí, preocupado por su padre, haciéndolo habitar en buena tierra
y alimentándolo. Hay un mandato bíblico, padres de familia, de ser ejemplo a nuestros hijos. Porque si el padre obedece a Dios, entonces todos sabrán cuán importante es Dios en su vida diaria. Si Dios es para ti una figura importante, y quiero ser medido, porque la Biblia no nos habla de que sea una figura importante en nuestra vida, habla de que sea lo más importante en nuestra vida. Cuando los hijos pueden ver que eso es realidad en ti, entonces ellos sabrán que Dios es importante para la vida, que Dios es indispensable para la vida. Platicaba con una persona y esa persona hablamos un buen rato y le digo, bueno, le digo, tú andas mal. Dice, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo sabe que ando mal? Le digo, mira, todo lo que tenemos hablando, nunca has mencionado a Dios. Nunca, no, o sea, no ha habido una sola mención de Dios en toda esta conversación. Andas mal. Porque la Biblia dice, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien puede hablar 40 minutos, 30 minutos sin haber mencionado a Dios en nada en su conversación, algo está mal. Los hijos sabrán cuán importante es Dios cuando vean cuán importante es para ti. Los hijos sabrán cuán necesario es Dios cuando vean que para ti es indispensable. Si por el contrario somos muy espirituales los domingos, pero vivimos una contradicción el resto de la semana, entonces tu familia concluirá que Dios es un Dios de iglesia. Hay niños aquí, hermanos, que creen que Dios es un Dios de iglesia, que esa es su área y que esa es su esfera y que Dios solamente es un Dios de iglesia. ¿Dónde aprendió esa lección? ¿Qué pastor, qué diácono, qué maestro le enseñó esa herejía? No, se la enseñaste tú. Porque tú le traes a casa el domingo, pero el resto de la semana tu hijo no vuelve a escuchar nada y lo que mira en tu vida son contradicciones. Entonces él dice, Dios está en la iglesia. Solo es de iglesia. Ellos pensarán que Dios no tiene mucho poder para hacer algo en sus vidas, porque no mira ese poder manifestado, reflejado, porque no hay evidencia de ese poder transformador. Ellos pensarán, escúchelo, que el Dios omnipotente, que el todopoderoso no lo es, que Él no tiene el poder suficiente, que no puede transformar ni siquiera la vida de su padre o de su madre. Se lo dejo solamente para meditar. Los hijos imitan lo que ven que sus padres hacen. Si lo que los padres dicen es diferente a lo que ellos hacen, los hijos imitarán lo que sus padres están haciendo. Tú puedes decir, tú puedes hacer, tú puedes decir mucho. Finalmente lo que los hijos van a imitar no es lo que tú dices, sino lo que tú haces. Porque nosotros, hermanos, enseñamos lo que sabemos, pero nos reproducimos por lo que somos. Yo no sé si fue cierto, hermano, pero hubo una noticia viral de una, no sé si era coreanita o no sé qué, que es bellísima y se casa y cuando los hijos nacen, el marido la demanda porque los hijos salieron bien feos. Ella había pasado por muchos procesos de operación y de transformación estética y ella se hizo operaciones y todo esto según lo relatan, y él se casó con una mujer bellísima, pero los hijos le salieron feos. Ella se reprodujo por lo que es. Si los hijos escuchan muchos sermones, pero ven poca evidencia del poder de esos sermones en sus propias vidas, finalmente harán lo que tú haces. Cuando los hijos crecen, escúchelo. Cuando los hijos crecen, se van a percatar de toda esa contradicción que en este momento no pueden explicarse. Se van a percatar de esa contradicción en tu vida, pero no solamente eso, hermanos, sino que desecharán y aún aborrecerán aquello bueno que se les enseñó. Hay hijos que han cortado completamente con todo, hijo. Oye, pero no, mira, ahí hay muchas cosas buenas y rescatables y enseñanzas.
Cuando los hijos crecen, se percatarán de que tus gritos no tenían tanta razón como tú decías que tenía razón de gritar. Oye, tus hijos cuando crecen van a decir, no, 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 no. Esos empujones que mi papá le daba a mi mamá, no, no, no eran normales. A lo mejor en esta etapa no lo entiendo, no lo comprendo, pero hay un momento en el que los hijos se van a percatar. Y qué lástima que incluso decidan cortar con todo, incluyendo las cosas buenas que se les enseñaron. Hay ejemplo bíblico, hermanos, de bendecir. Hay enseñanza suficiente en la Biblia para bendecir y para educar a los hijos. Los padres tenemos esa bendición, ese llamado. Muchas veces los padres sufren a causa de los hijos, pues sienten que se les salen de sus manos. Algunos, en lugar de orar, de bendecirlos, comienzan a quejarse. Y se ha llegado a escuchar a personas que desean no haberlos tenido. Eso es producido muchas veces por una combinación letal de impotencia, cuando no sabes qué hacer, y por la falta de espiritualidad de los padres. La ruptura, hermanos, de entre padres e hijos obedece a ese sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer. Pero, hermanos queridos, nadie cuando tiene un hijo sabe qué hacer. No fuimos a la escuela, no teníamos experiencia alguna. Eso no es problema, digo yo. No saber cómo criar a un hijo, pues es parte de esas limitaciones que tenemos. Y cada hijo es diverso. Y cada hijo tiene reacciones distintas. Y lo que para uno es fácilmente comprensible, para otro dirá, no, explícamelo otra vez. Y para lo que uno diga está bien, como tú digas, otro te va a decir, ¿por qué? Y para otro que su respuesta es el silencio respetuoso, habrá otro que te digan, no, o sea, yo no me voy a dejar, a mí me tienes que convencer. Tenemos una impotencia, una incapacidad. No sabemos qué hacer. Ante el reto tan grande de criar hijos, no siempre sabemos qué hacer. Pero ese problema, hermanos, se subsana cuando tenemos una vida espiritual. Porque entonces en la vida espiritual uno recibe de Dios. Es allí donde Dios nos habla, es ahí donde Él nos enseña, es ahí donde Él nos muestra qué hacer. Ahí te son revelados los corazones, reveladas las respuestas. Es en la intimidad con Dios donde Dios nos va mostrando cómo instruir al hijo en su camino. Hermano, no está con ese mayúscula, que entonces yo interpretaría que se refiere a su camino. Se está refiriendo aquí a ese camino que tiene cada hijo y es diferente uno del otro. La enseñanza es: bendice a tus hijos, a veces con palabra, diga conmigo, a veces con vara, pero es bendición. Es bendición. Hermanos, bendice a tus hijos, a veces con palabras y a veces con vara. No estoy diciendo que apliques la vara a tu hijo casado, al muchacho universitario. Hay un tiempo, hermanos, escúchalo, hay un tiempo límite para usar la vara. Hay un tiempo límite para usar la vara. No puedes hacerlo con el adolescente, no puedes hacerlo con el joven. Hay un tiempo límite. Pero a veces es bendecirlos con palabras. Pero si todo lo que haces en la vida es hablar y hablar y hablar, cuando deberías aplicar vara, estás fallando. Pero si todo lo que haces es aplicar vara, sin hablar, estás fallando. La sabiduría del cielo, hermanos, te dice cuándo aplicar la palabra y cuándo aplicar la vara y cuándo hacer una combinación de ambas. Y cuándo después de haber aplicado la vara tendrás que usar también las palabras y explicar. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te va a dar descanso. Los padres debemos aplicar toda la vida las palabras y las varas. Entiéndase, paras con diferentes modalidades a lo largo de las etapas de nuestros hijos. Pero siempre tendremos que aplicar una palabra de aliento y una palabra de reprensión. Una palabra de esperanza y una palabra de amonestación. Una palabra de cercanía y una palabra de advertencia.
Corrige a tu hijo, dice la Biblia, y te dará descanso. Y dice la Biblia, hermanos, que la disciplina nunca le gusta a los hijos. Nunca. Dice la Biblia, nunca, hermanos. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo he escuchado, hermanos, tanta bobería, tanta basura psicológica que habla de la crianza de los hijos. Escuché una vez a una persona jactándose de, oye, yo estoy más en otros niveles que ustedes, diciendo, pastor, no le diga que no. A los niños no se les menciona la palabra no, porque ellos desarrollan, y me con un chorro, hermanos, ahí de que esto y que el otro, y que era traumático para el niño escucharnos. No, claro que le voy a decir que no. ¿Cómo comienzan los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? No, 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 no. O sea, y ahora la gente dice, no, es que los niños dicen los pochos, van a agarrar traumas. O sea, ¿cuáles traumas? A veces palabras, a veces vara. No lo destruya, no lo marque, no lo humille, no lo abofetee, no haga cosas en público, pero aplique la vara cuando sea necesario. ¿Cuántas veces a mí ya ve que se nos perdía la vara de la corrección? Pues ya la habían escondido. Le prometo, hermano, delante de Dios, que nos acabamos una. Pues teníamos 3 hijos y había que aplicar la vara, la palabra, la vara. ¿Cuáles son los valores bíblicos que también debemos enseñarle a nuestros hijos, modelando con nuestras vidas? Compromiso y fidelidad, obediencia, santidad, perseverancia, amor, fe, servicio y responsabilidad. Y todo esto, hermanos, puede evitarse siguiendo el consejo de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, el que detiene el castigo. Escúchenlo, padres. Si te has llegado a contaminar con ideas modernas de la educación de los hijos, olvidando o dejando de lado lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso es lo que dice la Escritura, que si alguien detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Alguna vez no entendiste cuando tu madre te dijo, me duele más a mí que a ti cuando te pego? Pero tenía razón. Y cuando tuviste a tus hijos y los corregiste, te diste cuenta que duele hacerlo, que a veces tardamos horas para recuperarnos de haberlo hecho, que andamos con sentimientos de culpa. Una vez me dijo Alejandra, me dijo, yo recuerdo que una vez me pegaste. Y sí, hermanos, una vez, porque no daba muchos motivos, pero Rubén y Jesús eran tremendos y había que darles. Y me dijo, yo me recuerdo, y hermanos, yo cuando la reprendí esa vez lo hice mal. Esa vez que la castigué lo hice mal. O sea, no lo hice como hay que hacerlo con una niña. Dijo, yo recuerdo que una vez me pegaste, pero me acuerdo que me pediste perdón. No por haberla corregido, pero no fue la forma correcta. No es como yo lo estoy enseñando en este momento. Y me arrepiento de haberlo hecho así. No hay problema en que los corrijamos, siempre y cuando no llevemos la intención de dañarlos, de perjudicarlos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dice la Biblia, y le dará alegría a tu alma. Proverbios 22 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hay una actitud necia en cada hijo. Así dice la Biblia, que en cierta etapa de la vida hay una necedad que se amarra al corazón de los hijos. Pero luego dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23 dice, no rehuses corregir al hijo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 29 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, hermanos. Así que si tienes la tablita esa colgada en la casa, es la tablita de la sabiduría. ¿Se oye mejor eso? Pero la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, porque más el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Auxílieme a alguien en el piano, por favor, mientras quiero darles por último, hermanos, algunas sugerencias útiles a los padres. Cosas que le pueden servir prácticamente. Y en primer lugar es, manifieste su amor. Quizá, hermanos, algunos de nosotros esa es la gran deuda que nos achaquen de vez en cuando. Como hombres se nos dificulta. No estoy diciendo estamos imposibilitados, ¿de acuerdo? No estoy diciendo no estamos capacitados, no. Pero sí digo que como hombres se nos dificulta y lamentablemente muchos de los hijos e hijas que están aquí pueden recordar fácilmente cariños y expresiones y demostraciones de amor de su madre. Pero quizá escasearon del padre. Quizá no fue tan común recibirlas del padre. Porque a los padres, por la personalidad o por la cultura en la que vivimos, no lo vimos eso como algo normal. Pero los hijos necesitan la manifestación del amor, el contacto físico, el acto de acariciar es clave para comunicarles calidez y afirmación. Es incluso, hermanos, esencial para la salud física. El contacto físico, la demostración de tu amor por tus hijos, varón, va a ayudar incluso en su salud física. Así que yo les animo, padres de familia, sean generosos en sus abrazos y en el afecto para con sus hijos. Cuando pase el tiempo, a lo mejor te puedan decir, ¿por qué no me compraste los tenis que yo quise? Y tú les puedes decir, no hubo, hijo. Oye, papá, ¿y por qué no hicimos aquel viaje que habíamos planeado? Pues que no se dieron las cosas, pa. ¿Por qué no compramos una mejor casa? Porque no teníamos recursos. Pero ¿qué le puedes decir a un hijo? Papá, ¿por qué no me demostraste que me amabas? ¿Cómo le puedes responder a un hijo esa pregunta? Porque ahí todo apunta hacia ti. Porque no quise. Porque creí que no era importante. Porque a mí nunca nadie me abrazó ni me besó tampoco. Y entonces no tenemos respuestas a la pregunta, ¿por qué no me demostraste que me amabas? Sugerencias útiles. Use buenas palabras. Los abrazos y las demostraciones del amor son importantísimas, pero no son suficientes. Dígale a sus hijos lo que siente sobre ellos. De cuando en cuando expréseles aquellas áreas en las que usted se siente satisfecho de ellos, de ellas. Afírmenlos con palabras, consejos útiles. Hable a sus hijos sobre las cualidades que admira de ellos, pero no ponga a rivalizar las cualidades. No pondere más las de uno y las del otro. Descubra las cualidades de cada uno de sus hijos y expréselas. Aprenda a utilizar conceptos cariñosos, afirmativos, aprobadores para con sus hijos. Hable de ellos, hermanos, de un buen futuro. De un buen futuro. A mí se me hacía tan impresionante, hermanos, cuando Jacob engaña a su padre y Dios lo bendice. Y luego regresa a Esaú y se dan cuenta del engaño que hubo y dice, papá, pero no tienes otra bendición. Y dijo Isaac, es que ya lo bendije y se lo di todo a él. Hermano, no era un testamento físico, no era te dejo la casa, la tierra, el caballo, esto, lo otro. No, todo eran bendiciones espirituales hacia el futuro. Y dice, ya lo bendije. Y dice, de toda bendición le he provisto. Ve, hermano, el concepto que este hombre tenía de la bendición. Él decía, todo eso le va a pasar a mi hijo, porque yo lo bendije para su futuro. Y Saúl le dice, pero no hay otra, papá. Y entonces le dio una bendición menor.
Pero Isaac dice, es que así le va a ir a él porque yo lo bendije. Explíqueles por qué usted piensa que sus dones y personalidad les serán útiles a lo largo de sus vidas. Evite las palabras negativas, inspire autoconfianza. Escuché a una madre enfurecida. Hijo y madre querían liarse a golpes, a no ser porque eran detenidos mutuamente. Increíble. Yo vi ese cuadro y oí a la madre decir: te maldigo todos los días de tu vida, te maldigo todos los días de tu vida. Y lo vi morir en maldición. Mantenga la cercanía con su hijo a través de los años para hacer que sus palabras de bendición se vuelvan una realidad. No abandonemos a nuestros hijos en cuanto fallen. No dé demasiadas razones. Usted es el padre. No tiene que negociar totalmente. No tiene que convencer totalmente. No dé demasiadas razones. Ni permita que su hijo discuta sobremanera sobre su decisión. Pero tampoco se ponga al lado de sus hijos. Usted honre a su esposa. Los hijos se vuelven expertos en el uso de la técnica: divide y vencerás. Hermanos, en casa era una sanción física o era una sanción con un castigo cuando ellos eran descubiertos tratando de buscar una segunda opinión. Si su mamá había dicho que no, le decíamos: y si tú acudes a mí para buscar una respuesta al no de tu madre, eso es un castigo, lo que tu madre dijo o lo que yo haya dicho. Algunas veces los encontramos haciendo esa trampa, porque los hijos se vuelven expertos en el uso de la técnica: divide y vencerás. Un consejo a los padres y a las madres: mantengan sus desacuerdos en privado. Los padres pueden intentar acordar en privado sobre los métodos disciplinarios usados y no discutir sobre ellos en frente de los hijos. Mantenga sus desacuerdos en privado, las discusiones en privado. 30 años de matrimonio. En 30 años de matrimonios ha habido muchas discusiones, como en cualquier matrimonio. Pero le puedo decir delante de mis hijos, ellos nunca nos han visto discutir. Nunca. Cosas fundamentales, importantes, profundas, jamás. Pero las hemos tenido acá. Nunca discuta delante de sus hijos. Nunca les haga sentir que el piso es como de cristal o de hielo quebradizo que en cualquier momento se puede romper. Hay consecuencias sobre ellos y no las queremos. Y por último, déjese imitar. Permita que sus hijos le vean en su vida, que sus hijos le observen. Viva de tal manera que pueda sentirse tranquilo de saber que ellos le imitarán al respecto. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Esa fue la razón por la que Jesús escogió a un grupo de 12 y los incluyó en su vida y les permitió que lo observaran y que lo vieran. Estaba enseñándoles principios y preceptos, pero también les estaba modelando una vida. Y fue tal el impacto, hermanos, que cuando Él se fue al cielo y los dejó aquí, a ellos les llamaron cristianos, porque se parecían tanto a Cristo que les dieron ese nombre. Yo esta mañana necesito y quiero orar por los padres. Voy a pedirles que vengan acá y decirles, aparte de orar por ustedes, que el miércoles les vamos a ofrecer pastel y les vamos a ofrecer algo sencillo, muy sencillo para todos los que asistan, pero que primero es lo primero. Y este domingo en especial, donde estamos honrando la función de esas personas tan importantes, bendecirlos en el nombre del Señor. Vengan, por favor, algunos muy jovencitos, otros más maduritos.
Todos los padres. Si alguien trae un teléfono, Rubén, si no traes tu teléfono, pues tomar una foto de aquí arriba para que ese altar está muy hermoso. ¿Habrá alguien aquí que tiene a su papá así, que es padre e hijo? Yo sé que son pocos, pero más sí, allá está. Mira a Elías y a Giovanni. ¿Quién levantó la mano acá? ¿Quién es? Perdón. César. Es que no puedo ver César, pero ahí está César con su hijo. ¿Alguien más? Los Giles también están aquí. ¿Alguien más que está ahí su papá? Acá tenemos Arnulfo y Asael. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? De generación en generación es nuestro Dios. Qué bendición les ha dado Dios, hermano. No solamente les dio un regalo, pero Dios les dio su confianza. Dios les dio su confianza. Dios les confió a esos hijos. Si nosotros, hermanos, intencionalmente volvemos nuestro corazón al de nuestros hijos, el de nuestros hijos se va a volver hacia nosotros. Yo quiero orar por ustedes, incluyéndome a mí mismo, pero quiero pedirle a Dios, hermanos, profundamente, y era la razón más importante, la restauración de la relación. La restauración de las relaciones, que tengas relaciones saludables, relaciones nutridoras, que se rompan, hermanos, las barreras y tú puedas cumplir ese propósito que tienes. Yo sé que amas a tus hijos y yo sé que deseas bendecirlos, eso lo sé, pero a veces dices, no sé cómo ayudar, no sé cómo llegar, no sé cómo hacerlo. Pues esta mañana aprendimos que eso es algo que solamente Dios puede hacer, y le vamos a pedir a Dios que Él nos dé de su gracia y que obre milagros, milagros en la vida de padres y de hijos. Señor, esta mañana con profundo temor hemos recibido tu palabra, y aquí estamos, Señor, este nutrido grupo de hombres en un altar, reconociendo, Señor, que la verdad, todo esto es cierto. En cada hijo nos diste un regalo, y en cada hijo nos diste una responsabilidad, y en cada hijo nos volviste a dar tu confianza. Oramos en esta mañana, Padre, por este grupo de hombres, padres de familia, padres que pudieron engendrar hijos biológicos. Si algún hijo biológico, Señor, está fuera de ellos, yo te pido que estos padres puedan tenerlos en el corazón siempre presentes, que los bendigan a la distancia, que oren por ellos, que se sientan responsables delante de ti por ellos. Pero también te pido, Señor, que puedan hacer todo lo posible para alguna forma de acercamiento, y entiendo que algunos ocupan un milagro para que eso ocurra, pero tú eres el Dios de los milagros. Oro por ellos como padres espirituales. Te pido, Señor, que ellos puedan ser delante de ti lo que desean que tus hijos sean también, sus hijos sean también. Oramos en esta mañana, Padre, por la gracia del Espíritu Santo, dándonos sabiduría para bendecir. Tu palabra siempre dice, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Tu palabra dice, y serás bendición. Nos apropiamos en esta mañana, Señor, de esa bendición que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que intencionalmente podamos hacer lo que sea necesario para volver nuestros corazones. Bendice a nuestros hijos. Nuestros hijos están en tus manos. Perdona los errores que hemos cometido durante la crianza.
Perdona las afectaciones que les hemos causado. Pero nunca es tarde, Señor, cuando te tenemos a ti. Oro en el nombre de Jesús que los bendigas, que abras los caminos para ellos. Haz milagros con sus hijos, con nuestros hijos. Bendice a nuestros hijos. Bendice a los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Oro en el nombre de Jesús, Padre, porque nuestra boca hable bendición y que podamos ser el instrumento de la expresión de tu amor para sus vidas, Padre. Si hemos sido reacios o nos hemos resistido, yo te pido, Señor, que aprendamos a amar y a expresarlo, a demostrarlo. Esta mañana, Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de estos padres de familia. Te pido que seas con ellos, que los bendigas, que los guardes, que bendigas sus casas con pan, con paz, con bendición, que suplas a toda necesidad en ellos, pero sobre todas las cosas, Padre, que siembres en el corazón esa irresistible conciencia de responsabilidad, Señor, de ser padres espirituales para ellos y que sean buenos ciudadanos tanto en la tierra como en el cielo. Bendice, Señor, nuestras vidas y nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén. Miren, padres, no se retiren, pero porque vamos a hacer dos cosas. La primera es un par de minutos para que se feliciten entre ustedes, ¿de acuerdo? Dense un abrazo, digan feliz día del Padre, Dios te bendiga. Díganle, Dios bendiga a tus hijos. Oiga los golpazos que se oyen en la espalda. Dios bendiga a tus hijos, no se vayan. No se vayan todavía. Dios los bendiga, sigan. Tómese un momentito ahí. Un bendecido Día del Padre. Muy bien. La segunda cosa que les quiero decir es que mañana a las 7 de la tarde vamos a orar. Nos vamos a reunir todos aquí, así todos los que estamos aquí. Vamos a estar mañana aquí para orar por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hogares, nosotros mismos. Entonces los esperamos mañana a las 7. Si hay aquí algún hijo o alguna esposa, venga por su marido y lléveselo. En serio. Si hay alguien aquí de tu familia, te esperas. Y si estás aquí solo por alguna situación, podías regresar, pero venga un hijo o la esposa, llévese a su marido a su lugar. Es en serio, vengan. Pase por su esposo y por su padre. No me lo deje aquí en la guardería. El número 26. Ahí viene Lorena. Así como la dejó usted en el kinder aquella vez, ¿se acuerdan? Dios los bendiga. Un aplauso a todos los padres de familia. Que el Señor los bendiga y los guarde y que sean muy bendecidos en sus casas. Bueno, ya anunciamos el tema de la oración de mañana y los jóvenes, hermanos, tienen en venta hay una actividad que, bueno, no sé si hay un flyer, pero es unas bebidas preparadas para cristianos. Entonces creo que son estas. Las ventas de rusas es Square y esas cosas que le ponen. La semana pasada o antepasada que las prepararon, intenté ir a comprar una, pero pues en el camino ya fue imposible. Me fui deteniendo y todo eso y se acabó el tiempo. Pero
pero están ahí muy adecuadas para el clima que estamos teniendo. Entonces, si usted quiere cooperar con los jóvenes, ellos están ahí ofreciendo estas bebidas. A los que están viéndonos desde sus casas, que Dios los bendiga, que el Señor les guarde. Si hay padres de familia que están escuchando, bendiciones para ustedes y que tengan un día muy bendecido. Les despedimos.